Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista de este lunes 16 de mayo, estamos a mitad de mes y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es la lectura política de vínculos entre partidos y pandillas en el marco electoral y vamos a hablar del tema de la tregua. Ya está conmigo Roberto Cañas, consultor, docente universitario y analista de temas políticos y en materia de seguridad. Roberto, qué gusto volvernos a encontrar. Igualmente, siempre es un gusto estar en TVX. Gracias a ti, Roberto, por acompañarnos esta mediodía. Les ofrezco rápidamente una breve contextualización del tema que vamos a realizar en esta oportunidad con Roberto Cañas. Nos interesa entonces esta mediodía una lectura política de vínculos entre partidos políticos y pandillas en el marco electoral, luego de la información que ya conocemos de audios y videos sobre reuniones entre representantes de partidos políticos con liderazgos pandilleriles en contextos electorales. En ese caso, nos preguntamos, ¿cuáles son los riesgos de estos acercamientos? ¿Podríamos hablar de una práctica de los partidos solo con fines electorales? Como antecedentes está la tregua que está siendo investigada en este momento por la Fiscalía General de la República, pero como ya hemos platicado con algunos de nuestros invitados, fue una muestra de una acción gubernamental, pero sin el afán de nombrarlo de esa manera. En ese caso ya está con nosotros Roberto Cañas para hacer una reflexión sobre este tema. Roberto es docente universitario y consultor en temas políticos y de asuntos de gobierno. Roberto, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mediodía e iniciamos directamente con esto. ¿Nos debería extrañar, Roberto, que los partidos políticos se acercaran a las pandillas para obtener beneficios? Bueno, en el ambiente salvadoreño no es extraño, además es una práctica que no es nueva. Hay que entender que el territorio ha sido perdido por el Estado en grandes espacios del país. Sí. Y la campaña electoral supone ir a hacer activismo en barrios en los que el Estado no tiene presencia y en los cuales en campaña electoral pues tienen que pedirle permiso los partidos, en primer lugar para que les permitan hacer actividad de proselitismo electoral. Y hasta ahora no he sabido yo de ningún partido que haya negado la autenticidad ni del video ni del audio. Entonces estamos hablando que todos, y aquí con ese al final, T-O-D-O-S, todos los partidos o han pedido permiso para poder desarrollar su campaña en algunos barrios donde no hay control territorial por parte del Estado, o han llegado a pláticas mucho más directas. El caso más revelador, quizás impresionante, récord Guinness, es el de Arena, cuando le consultan incluso que qué les parecía la posibilidad que Facundo Guardado fuese ministro de Justicia y Seguridad. Yo la verdad no tengo antecedentes ni en la mafia italiana o la rusa o las de Europa Oriental que se haya llegado a ese nivel de ir a consultarle a grupos fuera de la ley que hoy en El Salvador son tipificados de terroristas y la administración norteamericana igual, se haya llegado a ese nivel de preguntarles que qué les parecía tal persona como el encargado de la justicia y la seguridad. Eso no tiene, habría que buscar si hay algún antecedente mundial de una consulta de un grupo partidario a un grupo fuera de la ley. También lo fundamental, lo de fondo en esto, Carlos, es que ¿qué interés es el que privilegia al final de cuentas? El interés de un partido de ganar votos para poder triunfar en una elección o el interés superior de la nación de superar esa amenaza en algunos casos y en otro peligro real de grupos fuera de la ley. Parecería ser que en tiempos electorales predomina el interés particular de ganar más votos que enfrentar la crisis de seguridad pública que vive el país. O sea, a lo Maquiavelo, el fin justifica los medios. Si el fin es ganar la elección y el medio es llegar a tratos con pandilleros, con gente de fuera de la ley, pues se justifica porque el fin es ganar la elección. Imagínate a qué nivel hemos llegado, aunque Maquiavelo decía que no había como elementos morales en la práctica política, pero no se vale. Además, en El Salvador es muy pequeño, todo se sabe, no hay al final de cuentas secretos, entonces ambos partidos quedan en una situación muy comprometida. Te hacía esta pregunta inicial, Roberto, porque en la dinámica cotidiana de territorios, de comunidades, de ciudades, la gente tiene vínculos económicos, culturales, familiares con las pandillas y los partidos lo ven como un canal natural para tener este tipo de negociaciones. Digamos, con esta lectura como muy pragmática podría ser hasta obvio que lo hicieran.
Sí, o sea, el hecho de que sea natural que exista ese vínculo, porque son 500.000 de personas que orbitan alrededor de 60, 70.000 pandilleros, lo normal no le quita que éticamente o políticamente sea correcto. Es decir, tú me puedes decir, es que un niño es normal que llegue con piojos a la escuela. Sí, porque todos los niños todos los años tienen, pero el hecho de que llegue con ese tipo de insectos en la cabeza no es correcto, pues. La normalidad no es sinónimo de correcto, de aceptable. Sí, es normal que existan homicidios. En El Salvador han existido meses que ha habido 22 homicidios diarios. Y eso que se vuelve normalidad porque se presenta constantemente no quiere decir que sea bueno. Hay algo interesante acá, Roberto. Se ha mencionado, por lo que conocemos de los videos y los audios, que ha sido una relación entre representantes de partidos políticos con líderes pandilleriles por asuntos eminentemente electorales, pero eso no quita la referencia que podemos vincularlos a otros asuntos más comunitarios, que pueden ser hasta de programas sociales, políticas públicas o simple y sencillamente alguna intervención que pueda hacer el Estado en una comunidad para llevar un servicio, para hacer algo. Bueno, es conocido, no estoy revelando nada totalmente secreto, que por ejemplo empresas de servicios como las de distribución de la energía eléctrica, hay barrios en los que no pueden entrar si no pagan renta, si no están autorizados por los grupos delincuenciales. Igualmente los que sirven telefonía o servicios de cable, de internet, no lo pueden hacer en ciertos lugares si no es con la autorización. Entonces, yo considero, y esto nos lleva a una cuestión mayor, en el gobierno anterior, en afán de demostrar que algo funcionaba en términos de política pública de seguridad, se autorizó este tipo de acuerdo, compromiso, como le quiera llamar, entre los jefes de las pandillas, y todavía no lo termina de aceptar el gobierno anterior, entre el gobierno, con un fin específico en la mente, era disminuir el porcentaje de homicidios y salir a evidenciar de que algo en la política pública de seguridad funcionaba. Así que esto, como bien dices tú, puede ser que sea normal, pero que sea correcto desde ningún punto de vista es aceptable. Ahora bien, llevándolo al campo de los partidos políticos, Roberto, el acercamiento con liderazgos pandilleriles, también hay una racionalidad aquí de fondo. Eso implica que la gente, ¿no? Las pandillas que manejan ciertos distritos y zonas tienen conocimientos básicos de la cantidad que ellos disponen para otorgarlo por votos. Eso es, o sea, pues, la movilización de personas, ¿no? Y en el caso de los partidos, asumen de que estos ciertamente tienen manejo de esas personas para el tema electoral. Ahí yo lo relativizaría un poco porque no es automático que al número de personas corresponde personas con DUI o corresponde con personas con DUI que van a votar, porque en El Salvador el ejercer el derecho y el deber del sufragio no necesariamente es una cuestión que lo hacen todos y todas. Entonces yo creo que es un tanto engañoso el plantear, miren, como nosotros somos tantos, y es lo que planteó Raúl Mijango, que se imaginó antes de pasar por la circunstancia que está viviendo ahora, hizo llamados a la creación de un movimiento que aparecía como muy masivo en términos de que había una gran cantidad de personas que podía pensarse que seguirían un llamado a un movimiento que todo el mundo entendía que estaba respaldado o por pandilleros y sus familiares incluidos. Pero yo no diría que es automático ni mecánico que a un número exacto de personas corresponda un número exacto de personas, ni siquiera que tienen DUI y mucho menos que van a votar, porque ahí hay un sesgo, hay algo que no me permite asegurar directamente que son equivalentes. Por eso puede hacerse malas cuentas. Es decir, un político llega a hacer tratos con alguien para decirle, mira, el trato de nosotros significa 50.000 votos o los que sean, lo que obvio que sí puede resultar una labor de intimidación de estos grupos hacia sectores de la población que amenazados puedan sentirse con muy pocas ganas de ir a votar. Roberto,
¿cuáles consideras a tu criterio que son los riesgos de los acercamientos entre partidos políticos y pandillas? Bueno, en primer lugar que legitiman, le dan credibilidad a grupos que están fuera de la ley, y eso en ningún escenario es aceptable. Es decir, es cuestionable que sobre pretexto de buscar alguna ventaja electoral tengas que recurrir a eso, y además que usar argumentos como los que tú me acabas de manifestar. Si es normal, si todo el mundo lo hace, unos lo hacen porque tienen miedo, otros lo hacen porque sus negocios disminuyen sus ganancias, y entonces los políticos lo hacen porque quieren ganar más votos. Entonces, no es aceptable, no se puede considerar como correcto que sobre pretexto de conseguir un interés particular, que es ganar una elección con más votantes, se ponga por encima de eso el interés superior de la nación, que es la armonía social, vivir con seguridad en la sociedad. Tenemos que hacer una pausa, Roberto. Vamos a seguir profundizando sobre este tema en el segundo bloque de entrevista. Está con nosotros Roberto Cañas, consultor y docente universitario. Esta mediodía el tema que estamos discutiendo es la lectura política de vínculos entre partidos con pandillas en el marco electoral y también de la tregua. Regresamos en instantes. Continuamos en su espacio de entrevista este lunes 16 de mayo por Informa TVX. El tema que estamos desarrollando con Roberto Cañas, lectura política de vínculos entre partidos y pandillas en el marco electoral, y también hablaremos un poco del caso de la tregua. Roberto, retomando entonces la entrevista, hay algo que me gustaría tener tu apreciación. En el contexto de la publicación de los audios donde se sostenía la reunión entre el ministro de Gobernación, Arístides Valencia, con liderazgos pandilleriles, surgen las declaraciones, luego de la divulgación, ¿no?, de estos audios, surgen las declaraciones de Eugenio Chicas como secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Él menciona e insiste que el gobierno no ha pactado ni lo hará con criminales, que esto no es una lucha electoral. Más bien señala que esto es una presunción de un periódico digital con el gobierno. ¿Qué opinas vos, Roberto? ¿Suscribís esas palabras de Eugenio Chicas? Bueno, esto tiene varios aspectos que hay que analizar. Estamos en una situación aparentemente en tiempo calendario muy lejana al periodo electoral, pero en tiempo político parecería ser que todo cuenta, y hay una lógica: cualquier actividad que pueda beneficiar o dañar a un partido es utilizada con un objetivo electoral. Al final de cuentas, la oposición lo que busca es llevar a un nivel de desprestigio al partido oficial, para que en esa lógica pues la gente desencantada por el partido de gobierno vote por otra opción política que en este momento pues no está en el gobierno, está en la oposición. Creo yo que el problema también que se da, además de esa intencionalidad que unos llevan de desprestigiar a otros sobre pretexto de llegar al gobierno, tiene otro elemento, que hay que decirlo, pues. Parecería ser que en el país hay intocables y personas que son sacrificables. Entonces, hay ya varios que están en categoría de intocables, y hay varios que ya han sufrido el hecho de que son los perros más flacos, y por supuesto a ellos se les pegan las pulgas, porque hay casos estremecedores como de las personas capturadas alrededor de la tregua, que tienen, señoras que tienen un bebé de 9 meses, que incluso han sido aplicadas medidas sustitutivas por razones humanitarias, pues. Entonces, esas son la categoría de sacrificables, y parecería ser que hay 3, 4 personas que están en los intocables, como la serie norteamericana. Roberto, quiero insistir en esta idea mencionada por el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, que mencionan que es amarillismo, o que es especulación de un medio de comunicación que ha puesto este tema para generarle presión al gobierno actual y al partido de gobierno. ¿Qué pensás tú? ¿Es amarillismo esto? No, eso es la realidad. Es decir, hay un audio, hay videos, se sacan. Nadie ha planteado hasta ahora, que yo conozca, que no son auténticos. Nadie está discutiendo la autenticidad o no. Entonces, es un hecho de la realidad de que se han hecho públicos videos y audios, y que esos tocan a funcionarios importantes de partidos políticos y del gobierno, y que
también hay una lógica que tiene una base que es un sofisma. Es decir, voy a poner un ejemplo histórico para poder ilustrar esto. En 1881, los sectores que gobernaban, que tenían capacidad de hacer leyes, impulsaron la ley de extinción de ejidos y tierras comunales. Entonces cualquiera en ese tiempo pudiera llegar a unas tierras y, amparado en la ley, despojar a las comunidades de las tierras. Y alguien le podría preguntar, mire, pero lo que está haciendo usted no debe de ser, porque esas tierras se las está quitando a personas que históricamente las tenían. Entonces esta persona puede decir, pero si esto es legal, hay una ley de extinción de ejidos que me ampara. Entonces hay mucha gente trasladándolo a la realidad contemporánea que se apega a eso. ¿Cuál es lo ilegal, pues? ¿Dónde está el problema? O hay frases hechas que son ya famosas en el ambiente político salvadoreño, que la institucionalidad funcione, que la fiscalía investigue. Esto es persecución política. Hay un grupo de frases que se han hecho célebres ya acerca de cómo los políticos ante esto, pero contestando directamente tu pregunta, no considero que sea amarillista el tratamiento de esta información. Es decir, es un hecho de la realidad que una institución, un periódico digital, pues lo hace público. La discusión sería si es auténtico o no, pero parece que el secretario de Comunicaciones no está en el plano de discutir si el audio no es auténtico. Asume que es, al no negar que su autenticidad, a todas luces parece que considera que es auténtico. La mención que se ha hecho es, esto se remite al Ministerio Público, la Fiscalía General de la República debe de seguir su investigación, no tenemos un posicionamiento de esto, y se ha reiterado, el presidente no está pensando o no está valorando destituir al ministro de Gobernación por esto. Claro, tú lo has dicho, que la institucionalidad funcione y es intocable, es decir, el ministro va a continuar. Roberto, ahora hablemos un poco del caso de la tregua, la investigación que se está desarrollando respecto a esta tregua. La Fiscalía General de la República le lleva la pista, la está investigando, ha desarrollado un proceso contra varias personas y a finales de la semana pasada se conoció que el Ministerio Público solicitó reserva total del caso. Esto deja una sospecha, un asunto que es aquí interesante para la discusión, porque se ha mencionado en diversos medios de comunicación impresos que en el requerimiento fiscal aparece el nombre de David Munguía Payés como autor de la tregua. ¿Cuál es tu valoración de esto? Y involucramiento del expresidente de la República también. Es decir, yo no soy abogado para poder profundizar en el tecnicismo jurídico que llevó a decretar con reserva absoluta el caso, pero sí como ciudadano tengo claridad de que la Fiscalía, al iniciar una dinámica como esta, debe llevar a los que dieron las órdenes, porque el nivel en el que está el caso en este momento es a nivel de los que ejecutaron las órdenes. Entonces, está en juego para el fiscal su credibilidad y en un periodo relativamente corto de su función, porque si la resultante de esta investigación es que al final no hay nadie que esté en la cárcel o hay personas que por lo menos la voz popular señala que tienen un nivel de comprometimiento, no llegan a ser capturadas, va a quedar en entredicho la credibilidad del Ministerio Público. Lo voy a plantear de la siguiente manera, porque esto tiene como varios momentos. Uno es que se capture a alguien, eso simplemente quiere decir que se le ha privado de libertad, no quiere decir que se va a judicializar, ni quiere decir mucho menos que va a ser condenado. Entonces, por ejemplo, en el caso de Raúl Mijango y los que fueron capturados en esa primera oleada de capturas, lo que han dicho el juez es que dentro de 6 meses vamos a ver. Es decir, que para todos los efectos y conociendo lo desmemoriado que es la población salvadoreña, puede ser que dentro de 6 meses nadie tenga en la cabeza este tema, aunque es muy sensible porque está de por medio la credibilidad de partidos, de gobierno. Yo me preguntaría, para mí la pregunta fundamental es la población en general que está abatida por otro nivel de problemáticas cotidianas como el peligro
ante la amenaza de la seguridad pública, de tener o ser objeto de un robo o de algo más grave, ante la posibilidad de asegurarse su empleo o de buscarlo, parecería ser que no tiene como el nivel de atención que uno pensaría que se tiene, a pesar de que la agenda mediática pues lo pone en primer plano. Y por supuesto eso atrae audiencia, puesto que es real de que uno de una u otra manera es tocado por el tema de la delincuencia que impulsan las pandillas. Roberto, ¿consideras que esta solicitud de reserva del Ministerio Público nos lleva a esta frase, piensa mal y acertarás? Pues eso no puede dejar uno de considerarlo, es decir, hay que considerar todas las opciones, y el hecho de que un tema de interés público tan grande, porque hace relación o es parte de, en la percepción ciudadana, del principal problema del país, lo pone en una circunstancia en la que es imposible saber qué dinámica va a tener a partir de que se ha decretado la reserva total. No se sabe qué fin tuvo el exdirector de los centros penales y da lugar a mucha especulación. Entonces, reserva total significa abrir el abanico de la especulación en relación a cómo va a terminar el caso, y es que esto también entra en lo de las dinámicas sociales, que uno sabe cómo comienzan, pero no sabe cómo van a terminar. Aquí el Ministerio Público ha iniciado una dinámica de capturas que vamos a ver hasta dónde llega. Roberto, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Un gusto siempre estar en TVX. Gracias. Fue Roberto Cañas, consultor y docente universitario. Estuvimos haciendo una lectura política de los vínculos entre partidos y pandillas en el marco electoral y hablamos en la parte final de la tregua. Permítanos una pausa y continuamos con más información en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos.